Dios les bendiga, hermanos y amigos, esta tarde. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más, tratando de entender la realidad de los últimos tiempos. Esperamos que Dios nos edifique, el Espíritu Santo nos pueda instruir para irnos animando y fortaleciendo nuestra fe, que todo lo que suceda en el mundo está dentro del plan que Dios ha establecido para la vida de los seres humanos. Vamos a continuar hablando acerca de ese tema, la realidad de los últimos tiempos, y para ello pues quiero invitarles a que oremos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos permites a través de este medio estudiar tu palabra, poder comprender cuáles son tus propósitos que tú ya has hecho conocer a la humanidad a través de lo escrito en tu palabra, y por lo cual te suplicamos que fortalezcas nuestra fe, ayudándonos a través de tu Espíritu Santo a poder hacer tu voluntad y poder agradecerte por lo que estás haciendo en nuestra vida y en la vida de las personas. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor, y amén. Amén. Habíamos hablado la vez pasada habíamos iniciado este tema de la realidad de los últimos días, y habíamos llegado a una conclusión de que la Biblia siempre se corresponde de manera perfecta con la realidad. O sea, todo lo que ocurre en el mundo, hay una correspondencia perfecta con lo que es la palabra de Dios, con lo que es la palabra que Dios ha dejado escrita para la humanidad. Y lo que la Biblia dice acerca de su creación está de acuerdo con la realidad. También lo que la Biblia dice acerca de Dios está en armonía con la realidad. Lo que dice acerca del ser humano está conforme con la realidad. Y lo que la Biblia ha mostrado acerca de la historia es como realmente es. No hay engaño, no hay algo que esté fuera de la palabra del Señor, sino que así es algo que no puede ser negado. Entonces, cuando hablábamos de ese aspecto de la palabra del Señor, nos habíamos quedado en los primeros 13 versículos, que es donde se nos habla de el aspecto que había ocurrido en relación a lo que los discípulos habían observado en la palabra del Señor. Dice el verso número 1 al verso número 13 del capítulo número 13 del Evangelio de Marcos, que al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira, qué piedras más impresionantes, qué edificios. A lo cual Jesús le respondió: ¿ves todos estos grandes edificios? De ellos no quedará una piedra sobre otra, pues serán derribados. Después estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, frente al templo. Entonces Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto ya va a cumplirse? Jesús les contestó y comenzó a decirles: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy, y engañando a muchos.
Cuando ustedes escuchen que hay guerras y rumores de guerras, no se inquieten. Es necesario que así suceda, pero todavía no será el fin. Las naciones pelearán una contra otra y un reino contra otro reino. Habrá terremotos por todas partes y hambre. Esto solo será el comienzo de los dolores. Por eso, cuídense. A ustedes los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas, y por mi causa los harán comparecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio de ellos, o ante ellos. Antes del fin deberá predicarse el evangelio a todas las naciones. Cuando a ustedes los entreguen y los lleven a juicio, no empiecen a preocuparse con antelación por lo que van a decir. Digan solo lo que se les indique en esos momentos, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mí, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Quiero destacar algunas cosas que encontramos en esta porción que hemos leído y que la estamos retomando del tema que habíamos iniciado anteriormente. Y el primer lugar que quiero destacar, más que cualquier otra cosa, es que nuestro Señor Jesucristo predice la destrucción del templo en los versículos 1 y 2. Él dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Comentando acerca del templo en donde Jesús había estado enseñando cada día de esa semana, Jesús le responde: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese es el primer aspecto que hay que resaltar y que hay que destacar en esta lectura que Jesús, o que el Evangelio de Marcos hace acerca de las palabras de Jesús. Si recordamos la experiencia conocida de nuestro Señor Jesús en el templo, nos vamos a dar cuenta que básicamente Jesús llega al templo el día lunes después del domingo de su entrada triunfal. Regresa al templo el día martes, donde Jesús expulsa a los vendedores, a los compradores, a los ladrones que habían colmado aquel lugar que era la casa de oración. Luego Jesús regresa el miércoles y ocupa el templo todo el día, está ahí todo el día. Y durante todo un día, en más de cientos de años de historia, en ese lugar se proclama finalmente la verdad de Dios, ya que finalmente Jesús es la verdad misma que está enseñando ahí. No es la verdad que muchos conocían, sino que la verdad ahora está personificada en la persona de Jesús. Y ahora esa verdad pasa todo el día enseñándoles. Al finalizar el día, Jesús se va del templo, se dirige al este, porque se está alojando en la casa de sus amigos María, Marta y Lázaro, quienes vivían al este de la entrada del templo. Pasando por el monte de los Olivos, en una pequeña aldea llamada Betania, a un par de kilómetros de distancia. A medida que se alejan del templo, al finalizar el día, por la tarde, camino a Betania, uno de sus discípulos estaba contemplando la majestuosidad del templo.
Estaba viendo la belleza y las maravillas de ese templo increíble. Estaba recubierto de oro. Era un edificio monumental. Literalmente había sido construido durante décadas. Al momento de ser destruido, había estado en construcción durante 80 años. Era un monumento magnífico a la genialidad e inteligencia arquitectónica de Herodes, así como de su deseo de querer demostrar cuán próspero era Herodes. Estaba cubierto de oro y con las ofrendas de todo tipo que demostraban los ricos regalos que habían sido otorgados para añadir belleza al edificio. Era algo impresionante. Era algo maravilloso. Querían añadir todo tipo de belleza, una belleza maravillosa. Si alguien hubiese ido a la cima de la montaña de los Olivos en la mañana, no se hubiese podido mirar hacia el edificio, ya que el reflejo del sol habría cegado a la persona. No lo hubiera podido ver. Pero en el atardecer su gloria disminuía muy poco, siendo quizás la edificación más hermosa del mundo antiguo. Los discípulos estaban impresionados. Hermosas piedras y edificios. Estaban admirados, estaban anonadados. Era el orgullo del pueblo de Israel, era el orgullo de la nación de Israel. Pero Jesús, ante la admiración de sus discípulos, de las personas, Jesús les responde de una manera que quizás no habría podido ser muy grata a los oídos de cualquier israelita. Jesús les dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esas fueron las frases del Señor. Esa fue la respuesta de Jesús ante la admiración del mundo, ante una joya arquitectónica de ese tiempo. Los discípulos sabían a la perfección cuánta apostasía había en ese lugar. Sabían de la corrupción, por lo que Jesús había hecho ahí 2 veces. Una al principio de su ministerio, en Juan capítulo número 2, y otra hacía un día antes, el día martes, cuando había hecho explícitamente lo mismo que detalla el Evangelio de Juan en el capítulo número 2. Por lo tanto, los discípulos estaban al tanto de la corrupción del sistema religioso de Israel. Han sido los enemigos de Jesús durante todo su ministerio y por lo tanto han sido enemigos de sus seguidores, de sus apóstoles, de sus discípulos. Hay una porción interesante de la Escritura en Lucas, capítulo 19, que pudiéramos observarla en este momento. En el verso número 40, Jesús dijo: os digo que si estos callaran, y Él se está refiriendo a la gente que está diciendo: bendito al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las Escrituras. Porque las personas estaban hablando de Cristo. A ellas son las que Jesús se está refiriendo cuando dice: os digo que si estas personas callaran, porque estaban saludando a Cristo, estaban hablando de Jesús. Y Jesús responde porque los fariseos reaccionaron de una manera totalmente diferente, porque ellos dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Ellos no deberían decirte esto. Ellos no deberían saludarte como rey. Pero Jesús le respondió que si estas personas callaran, las piedras clamarían dando testimonio de Él. Las piedras clamarían dando testimonio de Él. ¿Qué piedras? ¿A qué piedras se refería Jesús?
Dice la palabra del Señor que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y en ese momento es cuando él entró al templo ese martes para limpiarlo. ¿Qué piedras clamarían dando testimonio de Jesús? Las piedras de las cuales estaba construido el templo. Las piedras que yacerían como escombros dejadas como un juicio de Dios. Toda la belleza que esos hombres vieron dejada como símbolo de una religión corrupta y apóstata. La casa de Israel, dijo Jesús en Mateo 23:38, que será dejada desierta. Porque la copa de la ira de Dios está llena. Todo se colapsa. Y es exactamente en el año 70 de nuestra era cuando todo esto sucede. Entonces, lo primero que Jesús predice es la destrucción del templo. Y sabemos que la historia registra que sucedió precisamente de la forma en que Jesús lo había predicho. Y es ahí cuando llegamos al versículo número 3. Están llegando al Monte de los Olivos, se sientan al frente del templo, todavía están mirando el edificio. Nuestro Señor está mirando con una mezcla de ira santa y de tristeza porque recuerden, acabo de leer que Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén y dijo: ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisieron? Y sentado en el monte de los olivos, tenían un punto de vista privilegiado. Aún hoy ustedes se pueden sentar en el monte de los olivos y mirar hacia el oeste y verán la pared y el terreno del templo. Ellos verían el templo mientras estaban sentados, habiendo escuchado de los labios de Cristo que todo eso se derrumbaría, y su mirada tuvo que haberse intensificado. Quizás tuvieron que abrir más los ojos para ver cómo es posible que ese edificio tan maravilloso, que es la casa de Dios, que es el templo de Dios, pueda ser destruido. Pedro, Santiago, Juan y Andrés, dos pares de hermanos que formaban parte del círculo más íntimo de Jesús, quizás pudieran haber sido los más sorprendidos. Y por esa razón es que ellos cuatro le preguntan en privado a Jesús. Le dicen en el verso número 4, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Porque ellos quieren saber cuándo será el final del judaísmo apóstata. Y también quieren saber cuándo se va a restablecer el reino divino, el reino mesiánico divino del Cristo. Y en efecto su pregunta es más amplia que la destrucción del templo, porque en Mateo capítulo 24, verso 3, registra que ellos le preguntaron acerca de la llegada del fin de los tiempos y del signo o la señal del fin de los tiempos. E inclusive la palabra venida significa presencia o parousia. Y ellos le dicen: ¿cuándo tendremos la presencia divina del fin de los siglos, de la apostasía y el cumplimiento de la promesa del reino? ¿Cuándo va a llegar ese día en que se cumplan estas cosas? Ellos todavía están formulando la misma pregunta 40 días después de la resurrección de Jesús, porque en Hechos capítulo 1, después de ser instruidos durante 40 días por Jesús, todavía están preguntando lo mismo: ¿restaurarás ahora el reino de Israel?
Pensaban que a lo mejor solo serían 40 días de guerras, 40 días de rumores de guerras, 40 días de nación contra nación, de reino contra reino, de terremotos, de hambrunas. Pero el Señor les da en este pasaje de la Escritura una respuesta completa, una respuesta más amplia. Es de hecho la respuesta más larga registrada en las Escrituras a una pregunta que le ha sido formulada a nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante que podamos comprenderla para poder entender el futuro de la humanidad. Por eso es que una pequeña observación en este momento es clave. Nuestro Señor Jesucristo es claramente pesimista. Muchas personas piensan que el mundo va a mejorar, que el mundo saldrá de la situación complicada en la cual se encuentra, que si hay más personas buenas en el mundo, las cosas van a mejorar, que el mundo saldrá de las complicaciones difíciles que se le presentarán durante el resto de la historia. Y a esas personas que piensan que el mundo va a mejorar, se les llama posmileniaristas. Porque ese punto de vista declara que el mundo va a mejorar cada día más, cada vez más, hasta llegar al reino milenial, hasta llegar al reino de Cristo. Que el mundo, a través de la ayuda de los hombres, comenzará a mejorar, comenzará a ser mejor, a ayudar al prójimo, para que cuando todo esté de una mejor manera posible, entonces comience el reino milenial. Y es ahí cuando ya las personas estén comportándose, cuando el mundo esté mejor, es que Cristo va a aparecer, vendrá al final de nuestra era para establecer su reino. Porque para ellos el reino milenial será el producto de los esfuerzos que la iglesia haga, de los esfuerzos que la humanidad haga y que los redimidos puedan hacer en este mundo. Porque la iglesia y los redimidos son los que van a producir un mundo mejor. Eso es lo que piensan los posmileniaristas. Tomarán las instituciones del hombre y promoverán un mundo mejor. Originarán el reino y se lo darán a Cristo. Por esa razón es que usted ve a muchos cristianos, a muchas personas cristianas queriendo ingresar a la política, queriendo tomar posición para poder hacer del mundo algo mejor, irlo mejorando, para que pueda ser saludable, para que pueda ser algo donde podamos vivir, donde podamos llevarnos bien, donde las personas sean vistas como seres humanos, donde el humanismo puede existir de una manera fuerte. Porque son ellos los que van a originar el reino milenial, el reino de Dios, y cuando ya lo tengan listo, preparado para el reino milenial, entonces se lo van a dar a Cristo. Pero yo puedo asegurarles esta tarde con mucha certeza que Jesús no era posmileniarista. A Jesús no se le cruzó por la mente el posmilenio, porque Jesús sabía perfectamente y no creía que las cosas iban a mejorar en este mundo cada vez más. Él lo creía, y no solamente lo creía, él lo sabía perfectamente. Y esta es una mirada profunda a la historia, hermanos. No dice cuándo, pero de hecho él dice que nadie sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre, solo el Padre. Pero él define la naturaleza de la experiencia del hombre mientras que la historia aguarda su retorno. Mientras que la historia aguarda su regreso, él dice, habrá muchos falsos cristos, habrá falsos mesías, habrá falsos maestros, falsos profetas, guerras, desastres, persecución a lo largo de la historia, y dice todo irá empeorando.
no vislumbra nada bueno para el final de los tiempos. Al final, la exposición de este tipo de cosas alcanzará proporciones épicas que están descritas en Apocalipsis capítulo número 6 al capítulo número 9. En un periodo de 7 años llamado tribulación. Aún la segunda mitad de ese tiempo es llamada la gran tribulación, siendo los últimos 3 años y medio los peores. Estas profecías no describen el año 70 después de Cristo. Es imposible. Y sin embargo, hay personas llamados preteristas que dicen que todo lo que nuestro Señor predijo aquí, en este capítulo 13, sucedió en el año 70 o en esa época. Pero esa es con seguridad una interpretación imposible. Hay que tomar la escritura al pie de la letra, porque eso no encaja con la comprensión esencial de la deidad de nuestro Señor. Valida su deidad haciéndolo absolutamente preciso. Algo importante que también hay que decir es que la segunda venida no es una doctrina opcional. No es una doctrina para deleitarnos. No es una doctrina en la que tenemos la libertad para poder verla como querramos. Porque el Señor dijo algo. El Señor no lo dijo todo, dijo algo. Existe una única esperanza, una única perspectiva bíblica y una estricta comprensión de la segunda venida. Y es el significado del texto a partir de la explicación histórica, gramatical, contextual, aplicando las mismas normas que se emplean para poder interpretar todo el resto del escrito de la Biblia. La iglesia vive con expectación el regreso de Cristo. Yo espero que usted esté esperando la venida del Señor. Yo espero que usted, sus oídos estén atentos para escuchar la final trompeta. Porque esa es la verdadera razón de la iglesia. Ese debe ser lo que la iglesia debe animarle a seguir esperando en la misericordia del Señor. Que esa trompeta suene. Esperar la segunda venida de Cristo. Vivir con expectación. Saber que el mundo no tiene remedio, que el mundo no tiene solución y que por eso es que el Señor va a venir por una iglesia pura, por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Porque las cosas indicadas aquí están sucediendo ahora a través de la historia de la humanidad. Pero todavía no estamos en la abominación desoladora. El tiempo de la tribulación, el tiempo de la gran tribulación o el regreso de Jesucristo. Es imposible conglomerar estas cosas en el evento del año 70 después de Cristo o en cualquier otro evento pasado. Bueno, es más, después del año 70 de nuestra era, ya pasaron más de 2000 años, o 2000 años, o 1930 años. En otras palabras, hace 930 años que hubiera terminado el milenio. Si fuera posmileniarista. Pero por esa razón es que el Señor comienza con la destrucción inmediata del templo. Porque fue completamente acertado con respecto a eso. Tal como la Escritura es absolutamente certera. No tiene equivocación. No da lugar a equivocación. Usted puede analizar la historia, usted puede investigar la historia y se dará cuenta que los hechos, la profecía de Jesús, la predicción de Jesús del capítulo 13 de Mateo se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Hechos registrados en la historia. Lo vivido en la actualidad, lo vivido en el siglo XX, lo vivido en estos 20 años del siglo XXI. Esa es la historia actual. Porque en la historia actual, después de explicar este periodo de tiempo, habla de que esta historia actual, ese mismo periodo, estará caracterizado por el engaño. Primero la destrucción del templo y luego el engaño.
siendo el engaño, una realidad general. Porque entre el tiempo en que Él se fue y su regreso, el mundo estará sujeto a incesantes mentiras de farsantes espirituales, de personas sin pudor, que harán la obra del diablo engañando a las personas, trayéndoles mentiras. El verso 5 dice, Jesús comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Por eso es que cuando ustedes comiencen a analizar el futuro, asegúrense de no estar relacionados con personas que les informen mal, con personas que les estén desviando de la verdad, que no estén acorde a la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, si necesitan algún nombre, aléjense de Nostradamus, aléjense de ese tipo de personas. No vayan tras fabuladores, porque fabuladores habrán muchos, mentirosos habrán muchos, farsantes habrán muchos. El más reciente, Harold Camping, ha establecido ahora otra fecha para la llegada del Cristo. Ya había establecido una antes y se equivocó. Ahora lo está intentando nuevamente y volverá a equivocarse. Pero falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos abundarán por siglos y habrán falsas profecías acerca de todo tipo de cosas. Por lo tanto, Jesús, sabiendo la falsedad y la mentira que iba a reinar entre su ida al cielo y su retorno a la tierra, Él dice que nadie os engañe, que nadie os confunda. La pregunta esta tarde sería, ¿cómo evitan ustedes que les engañen? ¿Cómo evitan ustedes que les digan mentiras acerca de la realidad eterna, acerca del plan que Dios tiene para usted? La única manera de evitar que nos engañen, la única manera de evitar que usted sea engañado es permaneciendo fiel a las Escrituras. Es permaneciendo fiel a ellas, creer en ellas. Si algo no está en la Escritura, no es verdad. Pero estas personas vendrán y tratarán de convencerles. Algunas pretendiendo audazmente, como el versículo número 6 lo dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Habrá personas bizarras como Charles Manson y Jones, el líder del templo de la gente, simples ilustraciones de una mirada de estos falsos cristos. Estas personas que afirman ser Jesús continuarán engañando. No pararán el engaño. Satanás no para el engaño. Todos ellos tendrán adeptos que le seguirán. Le seguirán en muchos casos hasta la muerte. El verso 22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Una señal hecha por cualquier ser humano mortal no estará, jamás estará por sobre la Escritura. Jamás estará por sobre la palabra santa de Dios. No pueden llevar por mal camino a los elegidos, pero harán que los que no son verdaderos creyentes lo sigan. Quiero hablar esto por un momento, de un modo que quizás les interese a ustedes. Siempre hay falsos profetas, falsos maestros, lo sabemos. Siempre hay personas que dicen ser Jesús, algunos más notorios que otros. Pero hacia el final de la historia, hacia el final de la humanidad, en el periodo del tiempo llamado la tribulación, hay un cumplimiento específico de esta profecía que quiero que ustedes comprendan y que está relacionado con el Islam. La mayoría de las personas piensa que el Islam es una religión completamente distinta del cristianismo, sin conexión con el mismo. Piensan que si alguien es musulmán no tiene ninguna relación con el cristianismo. Y hay muchas religiones que no tienen conexión con el cristianismo. Por ejemplo, el hinduismo,
el budismo y otras más, pero es sorprendente cuántas religiones en el mundo sí se conectan. Porque el deseo de Satanás es imitar y engañar y acercarse tanto a la verdad como pueda. Y el problema es que existen evangélicos confesos que piensan que los musulmanes no solo creen en Dios porque son monoteístas, sino que creen en un Dios, sino que piensan que los musulmanes piensan bien porque creen en Jesús. Brian McLaren, un escritor herético de la iglesia emergente, en su libro El mensaje secreto de Jesús, dice: todos los musulmanes consideran a Jesús como un gran profeta. Una reevaluación del mensaje de Jesús podría proveer la plataforma en común para un diálogo religioso que es necesario con carácter de urgencia. Esta nueva evaluación de Jesús puede ser nuestro modo de salvar a muchas religiones, incluyendo el cristianismo. Entonces, eso es lo que escribe Brian McLaren. Pero él dice, si queremos salvar al cristianismo y a otras religiones, necesitamos juntarnos. Algo que debería ser fácil de hacer para nosotros. Y podemos comenzar con los musulmanes debido a que ellos ya creen en Jesús. Un doctor y orador popular, Tony Campolo, dice: cuando escucho a los místicos musulmanes hablar sobre Jesús y su amor a Él, debo decir que se aproxima más al cristianismo del Nuevo Testamento que a la mayoría de los cristianos. ¿De verdad?, le preguntan. O les preguntaría a usted, ¿de verdad lo que estos hombres escriben será verdad? Y surge otra inquietud. Entonces usted cree, si usted cree esto, entonces usted cree que el Jesús musulmán es el mismo Jesús del cristianismo, el mismo Jesús, Hijo de Dios. Puedo ayudarles con eso esta tarde porque ellos, los musulmanes, describen a Jesús. El Jesús musulmán tiene un rol esencial en la escatología islámica. Porque los musulmanes tienen una escatología. En otras palabras, ellos tienen una escritura o una teología del fin. Ellos saben dónde irán. De acuerdo a sus escrituras, de acuerdo a lo que ellos tienen escrito en su teología, ellos saben perfectamente dónde irán. Pero permítame describirle al Jesús musulmán. No al Hijo de Dios, sino al Jesús musulmán. Esto es de los propios escritos, el Corán y la Sunna. Supuestamente el Corán es la palabra de Alá, pero en realidad es la palabra de Satanás. Pero ellos creen que es la palabra de Alá. La Summa son las palabras y las obras de Mahoma. El Corán constituye una escritura sagrada y la Summa, a veces llamada Hadís, constituye la santa tradición. Su teología proviene del Corán y de la Summa, así como la teología católica romana proviene de la Biblia y la tradición, o el judaísmo del Antiguo Testamento y la tradición rabínica. Los musulmanes tienen dos fuentes de verdad autoritativa. En su sistema, ellos tienen a Jesús. En su sistema, Jesús era un hombre, no era Dios. Él no murió, se fue al cielo como Elías. No murió, por lo tanto, no resucitó. Él no murió, por lo tanto, no proveyó una expiación para nadie, ya que nadie puede expiar a otro. Él es un hombre, es un profeta nada más. Fue al cielo como Elías. Y ahora está en el cielo junto a Alá, esperando que Alá lo mande de regreso. En su sistema musulmán, en su sistema teológico musulmán, este hombre, este profeta Jesús,
quien está ahora en el cielo, sin haber muerto, juega un rol fundamental en el fin de los tiempos, porque retornará del cielo sin haber muerto y regresará cuando Alá lo envíe. Pero aquí es donde cabe preguntar, ¿por qué Alá enviaría a Jesús de regreso? Tiene muchos profetas para elegir. ¿Por qué enviar de regreso a Jesús? La respuesta a ese interrogante es que para que cuando aparezca Jesús pueda corregir a todos los cristianos que no entendieron quién es Él. Y la fuente de esto es el Corán y la Suma. El gran evento de la llegada de Cristo, la llegada de Jesús, es para que este profeta, este hombre, regrese a explicar a los cristianos que estaban equivocados, mal informados, que han interpretado erróneamente y piensan que Él es Dios que murió y resucitó y que proveyó la expiación. Viene a decirles que eso no fue cierto. Entonces, por eso es que este Jesús va a regresar y va a esclarecer estos aspectos. Y por cierto, dicen ellos, cuando regrese aquí, se casará, tendrá hijos, morirá y será enterrado al lado de Mahoma. Ese es el Jesús de los musulmanes. Ese no es el Cristo de la gloria. Ese no es el Hijo de Dios. Ese no es el Jesús, el Cristo de los cristianos. En la escatología islámica hay 3 grandes señales del fin de la historia. Algunas señales son menores, otras son más importantes, pero en su escatología, nuevamente citando exclusivamente sus fuentes, existen 3 grandes señales. Y cada una de ellas es un hombre. Veamos esos 3 hombres. Primero que nada, el primer hombre que vendrá al final de la historia es el Mahdi, a veces llamado el imán número 12. Cada vez que Al-Makineidad da un mensaje en Irán, le da la gloria al Mahdi, el 12º imán. Él aguarda la llegada del Mahdi. ¿Qué viene a hacer? Dice que viene a exterminar a aquellos que no adoren a Alá, a aquellos que no se conviertan al Islam. Son identificados en las escrituras como cerdos y perros, y para establecer el reino mundial eterno dominante del Islam. Para eso lo envía Alá. Eso es lo que Él hará. El Mahdi o el guiado es el Salvador que tanto han esperado. Es quien establece el calificativo definitivo. El mundo debe seguirlo a medida que tome el poder, o Él destruirá a los enemigos del Islam. Él vendrá y causará una guerra santa en la que ustedes se deberán convertir o serán asesinados por el Mahdi. Tendrá un ejército. Su ejército será numeroso e irá de nación en nación castigando a los incrédulos. Las escrituras sagradas del Islam dicen que este ejército llevará banderas negras, y en esas banderas negras habrá una palabra: castigo. El ejército iraní en la actualidad utiliza banderas negras. Ellos quieren estar preparados para la llegada del Mahdi, porque Él va a liderar al ejército de banderas negras. Primero lo liderará contra Israel, asesinará a todos los judíos y luego establecerá su gobierno en el templo del monte de Jerusalén. Eso es lo que dice la literatura musulmana. Asesinará a los judíos, establecerá su reino, y de acuerdo a las escrituras sagradas, el Mahdi traerá lluvia, viento, cosecha, abundancia, felicidad, de modo que todos lo amarán y nadie hablará de otro que no sea Él. Sus escritos dicen que en un principio el Mahdi vendrá y hará un pacto de paz con los judíos y el occidente por 7 años.
El reino del Mahdi durará 7 años, durante los cuales él establece el Islam en la tierra. Sus escrituras sagradas dicen que el Mahdi llegará galopando en un caballo blanco, e incluso dice en sus escritos, tal como lo dice en Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. Saddam Hussein pintó murales de este Mahdi. Lo pintó viniendo en un caballo blanco. Y lo hizo por toda Bagdad. Él viene cargando una espada para matar a los infieles. Cuando el Mahdi llegue, descubrirá escrituras escondidas que curiosamente estaban cerca del mar de Galilea, en donde habrá escritos ocultos, evangelios ocultos y una Torá oculta, los cuales serán las verdaderas escrituras que serán usadas por el Mahdi para engañar a los judíos y cristianos que ellos estaban equivocados, que sus escrituras eran falsas. Resumiendo, el Mahdi será una figura mesiánica, será descendiente de Mahoma, será un líder inigualable, extraordinario, surgirá en medio de una crisis, tomará el control del mundo, establecerá un nuevo orden mundial, destruirá a los que se le resistan, invadirá a otras naciones, hará un tratado de paz de 7 años con los judíos, conquistará a Israel y masacrará a los judíos, establecerá por la sede islámica en Jerusalén, gobernará por 7 años estableciendo el Islam como única religión, llegará en un caballo blanco con poder sobrenatural, será amado por todos en la tierra. Si eso le suena conocido, es porque es la descripción bíblica precisa para el anticristo. Paso a paso. El anticristo de la Biblia es el Mahdi de los musulmanes. Sabemos que el jinete del caballo blanco en Apocalipsis es el anticristo. Y ellos utilizan ese verso para describir a su Mahdi, a su anticristo. ¿Por qué estoy dando a conocer todo esto? Porque la descripción del Mahdi es exactamente la descripción bíblica del anticristo, la bestia del Apocalipsis, detallada en el capítulo 13. Y si ustedes realizan un estudio de eso, encontrarán que todos los detalles concuerdan a la perfección. El anticristo de la Biblia es el Salvador en el Islam y el conquistador mundial que establece un reino islámico universal. Pero hay una segunda señal, una segunda persona, que es Jesús. Porque el Mahdi no es Jesús. El Mahdi, para la teología musulmana, es mayor que Jesús. Y eso es importante para su sistema, porque si tienen a alguien mayor que Jesús, entonces los cristianos estaban equivocados. Entonces Jesús regresará. Y sí, los musulmanes creen que Jesús volverá nuevamente, pero ellos creen en el retorno de Jesús, pero no del verdadero Jesús, no del verdadero Jesús de la Biblia, sino el Jesús del Islam, que no es Dios, que no murió, que no resucitó, que no proveyó un sacrificio por el pecado, pero que regresará. Y ese es el profeta que regresa y tiene un propósito cuando lo hace, que es ayudar y asistir al Mahdi. Por eso es que regresa como un musulmán radical. Llegará a un lugar cerca de Damasco y llegará sosteniendo las alas de 2 ángeles que lo traerán volando para encontrarse con el ejército de Mahdi en el este, el ejército de las banderas negras. Cuando Jesús regrese, le orará al Mahdi, que es más grande que él. Reconocerá al Mahdi como su Señor. Hará una peregrinación a la Meca. Adorará a Alá y por lo tanto guiará a todos los cristianos a que le sigan y que rechacen la noción
que tienen de Jesús y le acepten como el Jesús real, que es nada más que un profeta y un hombre. Él establecerá la ley Sharia, será el más grande evangelista musulmán y el último testigo en el día del juicio contra los que no son musulmanes. En todas partes los cristianos se afirmarán que estaban equivocados, que el evangelio es incorrecto, así como el Nuevo Testamento, que Él no murió, que no resucitó, que no es Dios, que no es el Hijo de Dios. Y Él mismo va a regresar para señalar cuán equivocados estábamos los cristianos. Corregirá todas las interpretaciones erróneas. Permítame citar lo que dice su literatura. Dice que Él destruirá cruces. Eso es una metáfora de la destrucción de la iglesia, un símbolo de la cristiandad que se coloca en las iglesias. Matará cerdos, abolirá los impuestos para que los no musulmanes, o para los no musulmanes, porque no habrá ninguno vivo, no se puede cobrar impuestos a los muertos. Y luego hará algo más, matará al anticristo islámico, luego morirá y será enterrado con Mahoma, pero no hasta que haya destruido la cristiandad, revelando quién es Él realmente. Pero entonces, ¿quién es este personaje del Islam? ¿Quién es este Jesús del Islam? Comparemos lo que Él hace con lo que Él hace el falso, o con lo que hace el falso profeta del libro de Apocalipsis. Los capítulos 13, 16, 19 y 20 hacen referencia a una bestia que sube del mar o surge de la tierra, que es el falso profeta, que ayuda y asiste al anticristo. Así como el Mahdi es la réplica exacta del anticristo, el Jesús profeta en el Islam es el paralelo exacto del falso profeta que ayuda al anticristo. Uno de sus escritos dice que él apoya la causa del Mahdi, que es su ejecutor encargado de hacer que se cumplan las reglas del profeta Mahdi, y quien mata al anticristo. Eso nos lleva a la tercera persona, y es el anticristo que aparecerá. Los musulmanes lo llaman Dajjal. Él es el gran impostor. Llega a la tierra sobre una mula, ciego de un ojo, es un infiel, y este anticristo islámico hace falsos milagros. ¿Saben quién dice ser? Dice ser Jesús, el Hijo de Dios. Él dice ser una deidad. Intentará detener al Mahdi, el verdadero Jesús, pero el verdadero Jesús lo asesinará. De esa manera es que ellos ven al verdadero Cristo. Para ellos nuestro Jesús, nuestro Salvador, es su anticristo. Para ellos nuestro anticristo es su redentor. Es una adulteración satánica completamente inversa a lo que es la palabra de Dios. Citando sus escritos, el ejército de Satanás será dirigido por una persona que afirmará ser Jesucristo. Habrá una batalla, el Jesús musulmán peleará contra el falso Jesús y lo matará, estableciendo el Islam para siempre. Pero la verdad es que el verdadero Jesús destruirá al anticristo y al falso profeta y los enviará al lago que arde con fuego y azufre, inaugurando así ese lago que arde con fuego y con azufre. Y establecerá su reino para siempre. Entonces esa es la mentira completa de Satanás. La dominación mundial de los musulmanes. Alguien preguntará si cuando pensamos sobre el futuro y lo que sucederá en el mundo, no tendremos un imperio romano revivido. Recuerden que la imagen de Daniel capítulo 2, al final del imperio mundial, tiene dos piernas. El imperio romano que tenía el occidente y el oriente. Y si ustedes conocen la historia, miren que básicamente la parte occidente del imperio romano se disolvió
y el oriente sobrevivió por 1000 años o más. De modo que 60% de lo que en tiempo del Nuevo Testamento era el Imperio Romano está en la actualidad bajo control musulmán. La gran mayoría del Imperio Romano, el cual es hoy y está hoy bajo control musulmán. Y el Islam se está expandiendo por el occidente en Europa de una manera rápida. Es la descripción de Ezequiel, el capítulo 38. Ahí vemos un relato del anticristo, Gog, y un listado de 8 naciones que formaron una coalición a favor del anticristo. Las 8 naciones musulmanes, son naciones musulmanas, todas ellas, y rodean el Mediterráneo hasta Libia. En Apocalipsis capítulo 17, verso 9 al 11, dice que había 6 reinos, luego un 7º y último un 8º. ¿Cuál es el 7º reino? Se ha discutido mucho sobre eso. Y bien pudo haber sido el Imperio Turco, que duró 500 años y no se desmoronó sino hasta la era moderna. El Imperio Turco fue el último califato y concluyó ahí por el año de 1923 y están esperando la restauración cuando llegue el Mahdi. Entonces, al final alguien dirá, yo soy Jesús, y alguien más también dirá, yo soy Jesús. Pero ¿y ustedes a quién le van a creer? Porque esa es una de las formas de engaño que surgirán hacia el fin de los tiempos y que aún ahora en la actualidad está engañando a muchas personas. Hay todo un mundo de musulmanes que creen que Jesús es alguien que no es y que lo rechazan. Porque verdaderamente están rechazando al Hijo de Dios. Por lo tanto, no se engañen. Hay muchos musulmanes engañados acerca de la persona de Jesucristo. Ustedes pueden adaptar todo eso diciendo que es maravilloso, como ellos llaman a Jesús, pero no lo aman. No creen en Él, lo odian. Ellos aman a otro Jesús que no es el Jesús verdadero. Y si ustedes aman a alguien que no es verdadero, entonces están condenados. No podrán disfrutar de las glorias eternas. Destrucción y engaño. Quizás unos minutos en el desastre de los versículos 7 y 8. Y ese es tan obvio porque el tercer aspecto de mirar al futuro, cuando ustedes escuchan sobre guerras, rumores de guerras, no se turben porque todo eso debe suceder, pero ese aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Esa es la historia de la humanidad. Guerras entre naciones, guerras entre reinos, ha sido la realidad en cada año de la historia. Y cada vez con la ciencia ha ido empeorando. Y eso no va a cambiar. Eso no cambiará. Es mentira que estamos evolucionando. No vamos a evolucionar. Nuestro Señor Jesucristo predijo con gran precisión que el mundo nunca conocería la paz, nunca mejoraría moralmente, nunca mejoraría socialmente ni espiritualmente, que en vez de eso involucionaría cada vez más a una condición peor. Por cierto, un 95% de la sociedad ha estado involucrado en guerras a lo largo de la historia. A medida que la tecnología aumenta, también lo hace el poder para matar. Y es sorprendente leer las teorías de por qué los pueblos pelean. No las voy a explicar, enumeraré algunas, como la teoría marxista que está relacionada con la desigualdad económica.
La evolucionista, que está relacionada con la supervivencia de los más aptos. La conductista, que dice que ciertas personas tienen una inclinación inherente a la violencia. La demográfica, la teoría del maltusianismo, que dice que la expansión de la población deviene en conflicto. La teoría racionalista, que se relaciona con la información desigual, que algunos no tienen suficiente información. La teoría de la ciencia política, que se enfoca en una búsqueda de la seguridad. Y sabemos que Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Uno pelea por lo que desea, porque odia. Y desde 1985 hasta hoy día, casi 500,000 de personas han muerto en la guerra cada año. En la Segunda Guerra Mundial murieron 72 millones de personas. Entre el año 755 y el 763, la Gran Guerra en China, murieron 36 millones de personas. En la conquista de Mongolia del siglo XIII, de 30 a 60 millones. En la Primera Guerra Mundial, 20 millones. Y así continuará. Así continuará. Esa es la historia de la humanidad. Y no va a cambiar, se agravará. Cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 6, 9 y 16, y vean las guerras de los últimos días, las muertes serán masivas. Y no solo la guerra, también está la categoría de desastres, terremotos, hambrunas. Lo que Lucas dice, que grandes terremotos, o sea, seísmos megalos, megaterremotos, como el de 9 grados que aconteció a 130 kilómetros de la costa de Japón. A lo largo de la historia, millones y millones de personas han muerto en terremotos. 500,000 de terremotos suceden cada año. Vivimos en un lugar inestable. 100,000 de ellos son percibidos. Pero la escala de Richter registra 500,000. El capítulo 21 de Lucas agrega que habrá plagas, terrores, grandes señales del cielo. ¿Quiere oír de plagas? En los años 1300 en Europa aconteció la peste negra, transmitida por ratas, que mató al 60% de la población de Europa. Más de 100 millones de personas. Más de 40 millones de personas murieron debido a la epidemia de gripe a principios del siglo XX. En la actualidad, el COVID-19 lleva más de 1,5 millones de personas infectadas y miles de muertes. Y eso no le llama la atención. Grandes señales del cielo, terrores, incendios, erupciones, enfermedades, calor, frío, inundaciones, huracanes, tornados, sequías. Todo eso acontece en nuestro mundo. Es un lugar peligroso para vivir. Y no le tengo algo alentador esta tarde. Lo peor está por venir. Apocalipsis capítulos 6 y 8 lo detallan. En Marcos capítulo 13, verso 7, nuestro Señor dice que es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Es la naturaleza de vivir en un planeta condenado, pero aún no es el fin.
De hecho, si miren al final del versículo 8, dice que estos son principios de dolores. Es una analogía de las contracciones de la mujer cuando va a tener su hijo. Son separadas, son moderadas, se intensifican cada vez más hasta llegar a cierto grado justo antes del nacimiento. Lo que estamos viendo en la historia humana es solo el comienzo. Son solo unas contracciones moderadas. Esperen a ver qué es lo que va a suceder justo antes del fin. Justo antes de que las cosas terminen. Justo antes de que se complete las profecías de nuestro Señor. Por eso, queridos hermanos, les animo a fortalecer su fe, a tomarse de la mano del Señor, porque el final de este mundo no será nada bueno, porque para este mundo no hay remedio. Es mentira que los cristianos y la iglesia lo va a arreglar. Este mundo únicamente Dios lo hará nuevo cuando se cumpla lo que el apóstol Pedro dijo, que los elementos ardiendo serán quemados. Y así es como Dios creará cielos nuevos y tierra nueva para aquellos que decidieron creer en Él. Y usted, amigo, que nos ha estado viendo, hoy es una buena tarde para que pueda arreglar sus cuentas con Dios. Él quiere perdonarle, Él no quiere que usted perezca. Él desea su arrepentimiento y por eso envió a su Hijo a morir en la cruz para perdonar sus pecados. Ábrele su corazón a Jesús y recíbalo como su único y suficiente Salvador personal. Oramos, Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque tú nos has dejado este tesoro escrito para que no nos asustemos de las cosas que aún faltan en este mundo, sino para que creamos aún más en tu palabra, porque se cumple al pie de la letra, porque tu palabra es verdadera, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, guárdanos en el hueco de tu mano. Y Señor, estamos confiados en que tú cumplirás tu voluntad en este planeta. Por Cristo Jesús lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes.